Bendiciones a todas y a todos. Es una bendición, de verdad que sí es una bendición para nosotros poder estar acá. Hoy estuve publicando, hice un post en mi Facebook, donde pregunté qué querían que tocara hoy el podcast que vamos a introducir, que estamos tratando de introducir, qué tema querían que tocaran hoy. Y la mayoría de las personas requirieron el tema específicamente del divorcio. Un tema muy complejo desde el punto de vista no bíblico, sino de las creencias individuales y pensamientos de cada persona. Pero queremos tratar este tema con mucho respeto a la luz de la palabra del Señor. Antes de nada quiero decirle que tengo 9 años de casado, tengo un hermoso hijo. Por la misericordia y gracia del Señor estamos pastoreando la Iglesia Apostólica Centro de Avivamiento. En esta ocasión no vamos a utilizar música de fondo, vamos a estarlo así, porque es un tema que no quiero que usted se desenfoque con nada o se entretenga. Quiero que se enfoque simple en las palabras que vamos a estar tratando a la luz de la palabra. Y no se debería empezar a hablar del matrimonio en la iglesia o de las razones del divorcio, si es permitido o no. No se debería empezar si no hablamos específicamente de Mateo 19, donde el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña. Podríamos hablar de diferentes puntos de vista de judíos, rabínicos, podríamos hablar de esta palabra, podríamos mencionar diferentes cosas. Entre los 613 misbah que tiene la palabra que encontramos a la luz de la Torá, pero en este caso quiero ser bien llano con la palabra escrita y quiero que pueda todo el mundo bien interpretar en el nombre poderoso de Jesucristo. Como este fue el tema que más fue requerido, les repito, yo quiero tocarlo con mucho respeto, mucha altura y hacerlo lo más apegado a la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús espero este tema pueda bendecir sus vidas de todo corazón. Mateo 19 habla donde Jesús enseña sobre el matrimonio, el divorcio y el celibato. Y esto tiene muchos puntos. En el tiempo de Jesús esto fue algo muy controversial. Lo vamos a estar viendo más adelante. Pero también ahora en el 2019 sigue siendo muy controversial. Bastante. David Gusit habla y tiene un tremendo material sobre esto. Tenemos poderosamente. También materiales que hemos podido crear y trabajarlos de nosotros. Estamos en un compendio de estos materiales para crear una respuesta a la luz de la palabra para todo aquel que tiene algún tipo de interrogante. Mateo 19, vaya ahí a la palabra del Señor, a su Biblia, por favor. Dice claramente, verso 1 del capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y allí lo sanó. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. Load. Registros de Mateo, Marcos y Juan se enfocan en el ministerio galileo de Jesús y solo enfatizan su presencia en Jerusalén justamente antes de su crucifixión y resurrección. Sin embargo, sería un error creer
que este viaje a Galilea, a las regiones de Judea, era inusual para Jesús. El Evangelio de Juan no cuenta de muchas visitas previas que él hizo a Judea y Jerusalén para el territorio de Judea a través de Perea. A lo largo de la orilla oriental de Jordán, Marcos capítulo 10, verso 1 y Lucas capítulo 9, verso 51 indican el mismo viaje de Cristo. Al parecer fue guiado al lado del río Jordán y no más allá de él. La palabra griega perán, especialmente con un caso genitivo, como aquí a veces tiene este significado. Usted puede ver Juan 6, capítulo 6, verso 22. Le siguieron grandes multitudes y allí los sanó también. Mateo menciona esto para que sus lectores entiendan que la popularidad y el poder de Jesús no estaba restringido en Galilea, también era evidente en Judea. Los sanó, dice el texto, pero no dicen ellos que ellos creían, pero Jesús los sanó. Muchos milagros que Jesús hizo sin ni siquiera la gente creer en Jesús. Jesús utilizaba más allá de lo que la gente podía imaginar. Muchos de los milagros que Jesús realizó ni siquiera era porque tenían fe o creían en Él, pero Él los manifestaba porque muchas personas necesitan ver para poder creer. Pero no quiero enfocarme en eso. Quiero hablarte un poco de la trayectoria de los viajes de Jesús antes de llegar específicamente a este texto poderoso de Mateo 19. Estos viajes que te estoy mencionando son importantes en esta conversación, en este audio. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos viajes Jesús tuvo confrontaciones de personas que le preguntaban cosas y por todos estos viajes Jesús tuvo ciertos tipos de confrontaciones que más adelante vamos a seguir viendo. Escuche esto. Le siguieron grandes multitudes en todas las partes que Jesús fue y fueron sanados. Escuche. Claramente, les repito, no todo el mundo creía, pero Jesús lo sanó. Pero aparte de esto, Jesús, algunas personas de las que sanaba, Él se detenía ¿a qué? A prepararlo, a enseñarle, para que la gente no tan solo recibiera el milagro, sino que la gente también pudiera ser preparado. Jesús le impartía, le enseñaba, los equipaba. El ministerio de Jesús no tan solo era sanar y alimentar a la gente, sino que los equipaba para que la gente pudiese trabajar en lo que necesitaba y esparcir también el evangelio del Señor. La capacitación siempre fue parte del ministerio de Jesús. Por eso se presentó como maestro en todo su ministerio. Dice Mateo, verso 3 del capítulo 19, los fariseos intentan tenderle una trampa a Jesús. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vinieron a él estos fariseos tentándole. Esto continúa, escuche bien, esto continúa el tema del conflicto y la controversia con los líderes religiosos. Previamente en Mateo le habían cuestionado a Jesús mientras hacía la obra en Galilea. Por eso le mencioné parte de la trayectoria de los viajes anteriormente. Ahora Jesús en Judea es cuestionado por ellos y sus preguntas no eran honestas. Ellos hacían sus preguntas tentándole. Ellos esperaban tenderle una trampa a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? El divorcio era algo controversial en los tiempos de Jesús y también en estos, como les comenté, con las escuelas del pensamiento centrado alrededor de dos de sus más famosas defensas.
o defensores. El primero era la escuela del Rabí Shammai, un punto de vista más escrito y menos famoso, y la segunda era la escuela del Rabí Iyer, un punto de vista más laxo y popular. Entre los judíos de este tiempo el matrimonio era un deber sagrado. Si un hombre no había contraído nupcias o no se había casado en los 20 años, a excepción de consagrar su vida al estudio de la ley, era culpable de romper el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. De acuerdo, esto era lo que tenían ellos de creencia, esto era lo que ellos seguían, esto era lo que ellos entendían. Es tan poderoso que decían que al no tener hijos, ellos mataban sus propios descendientes, y esto provocaba disminución de la gloria de Dios en la tierra. Ellos, sabiendo que la gloria de Dios en la tierra como corona somos nosotros, ellos entendían que si no se multiplicaban, no tan solo desobedecían a Dios el mandato de multiplicarse, sino que la gloria de Dios en la tierra somos nosotros. Y por eso solamente si estudiaban, si alguien se dedicaba a estudiar las leyes, las misbah de Dios, entonces esa persona estaba libre de una ofensa o de un pecado al Señor, pero tenía que casarse. Quiero que vea la altura del matrimonio y lo que significó para ellos el matrimonio y significa en la actualidad. Ellos decían que al no tener hijos simplemente disminuían la gloria de Dios en la tierra. En teoría, los judíos de ese tiempo tenían una idea alta del matrimonio, sin embargo, tenían un punto de vista bajo de la mujer. Los judíos tenían muy bajos puntos de vista de las mujeres. Una esposa era comprada siendo considerada como propiedad usada como esclava en un hogar y desechada a su antojo. El hombre la desechaba como quería. Escuche bien. Hoy el hombre también tiene un punto de vista bajo de la mujer. Trágicamente las mujeres también tienen un punto de vista bajo de las mujeres, y a menudo rechazan la idea de que la mujer debería ser diferente al hombre en cualquier sentido. Su punto de vista bajo de las mujeres significaba que su idea alta del matrimonio era constantemente comprometedor, y esos compromisos fueron hechos en leyes con el pensamiento del Rabí Iyer. Bajo el pensamiento de Iyer, un hombre podía divorciarse de su esposa si ella echaba a perder su cena, si ella giraba o salía con el cabello suelto, o hablaba con los hombres en la calle, si hablaba con los padres de él de una manera irrespetuosa en su presencia, o si una mujer rencillosa cuya voz podía escucharse con los vecinos de al lado. Escuche bien. El Rabí Akiva incluso fue a la longitud de decir, fue hasta allá de decir que un hombre podía divorciarse si él encontraba que su esposa ya no le gustaba, más consideraba que había otra más bella. Quizás también esperaban que Jesús dijera algo que lo enredara en los amoríos de Herodes, para que pudiera tener el mismo destino de Juan el Bautista. Usted sabe que a Juan el Bautista lo decapitaron, pero que no se encontró nada como destruir, como destrozar al maestro. Ellos entendían que ahí tenían a Jesús atrapado, pero Jesús, sabiendo en ciencia, supo su pensamiento, supo su intención, bajo el espíritu de poder discernir, conocía las malicias de sus corazones.
Por cualquier cosa, estas palabras eran el centro de debate. Cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio. En Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Kubab, la carta de divorcio, el kubab, y la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Cada lado, escuche bien, cada lado sabía que creía en la palabra, pero entendía que en Deuteronomio 24:1 estaban apoyando esto. La pregunta era, ¿qué construye? ¿Qué construye? ¿Y quiénes tenían la voz? ¿A quién se le escuchaba? Si un hombre decía, mi mujer me está fallando, ya, simplemente era lo que ese hombre decía. ¿Qué constituye la indecencia? ¿Qué era la indecencia? La escuela del Rabí Shammai entendía que las cosas indecentes significaba inmoralidad sexual y decía que esta era la única razón válida para el divorcio. La escuela del Rabí Hillel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de indiscreción, incluso hasta el punto donde algunos rabís consideraban que quemar el desayuno de su esposo era válido para el divorcio. Entienda esto. Dice que los rabís tenían muchos dichos acerca del matrimonio malo y de la mala esposa. Decían que un hombre con una mala esposa no entraría al infierno porque ya había pagado por sus pecados en la tierra. Ellos decían que el hombre que fuera gobernado por su esposa no tenía vida, porque no era una vida. Ellos decían que una mala esposa era como la lepra y que la única manera que podía ser curado era por medio del divorcio. Incluso decían, si algún hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso, es como una mishvá divorciarse. Hello, escuche bien. Tentándole así a Jesús. Esa fue su pregunta. Los fariseos intentaron que Jesús se inclinara hacia un lado u otro. Y si él estaba de acuerdo con la escuela laxa de el rabí Hillel, era claro que Jesús no tomaba la ley mosaica en serio. Pero si Jesús estaba de acuerdo con la ley escrita del Rabí Shammai, entonces Jesús podría perder su popularidad con la multitud, a quienes generalmente les gustaba el acceso fácil al divorcio. Los líderes religiosos tenían razones para creer que había atrapado a Jesús en su trampa, pero no fue así. Mateo 19, versículo 4, verso 6 hasta el 6, la primera respuesta de Jesús a los fariseos fue: regresen al matrimonio. Jesús le aplica la palabra, no le responde lo que ellos quieren directamente, porque en este capítulo 19 Jesús tiene varias respuestas. La primera respuesta de Jesús fue hacia los fariseos: regresen al matrimonio. ¿A cuál matrimonio? Adán y Eva. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que él lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, porque el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿No habéis leído los fariseos? ¿No habéis leído los fariseos? Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opciones rabínicas, pero Jesús quería regresarle a la escritura. Jesús quería hablarle acerca del matrimonio. Jesús comenzó con el primer matrimonio entre Adán y Eva. Este énfasis en la escritura y en el matrimonio
Jesús viene hablando claramente a aquel tiempo y a este tiempo y no se enfocó en el divorcio. ¿Por qué no se enfocó en el divorcio? Para mantener un matrimonio unido. Nuestro Señor Jesucristo honra la Santa Escritura sacando su argumento de la creación, sacando su argumento en la creación y afirmando la historia, la cual hablan los críticos actuales diciendo que el Adán y Eva es una fábula y que era una forma de cómo contarla. Cuando Moisés comienza a escribir el Pentateuco y que escribe todos estos 5 primeros libros y es una fábula para hablarnos, eso no es así, eso pasó, fue real. Jesús lo citó en Mateo 19. Al responder la pregunta, no de parte de Shammai o Hillel, sino de parte de Moisés, nuestro bendito Señor derrotó su malicia. Hermanos, la pregunta que le hicieron los fariseos fue con malicia. Y Jesús con esto confundió sus ataques, confundió su mentalidad, confundió el dispositivo que tenían ellos para querer dañar y encarcelar a Jesús. En el caso de Adán y Eva, el divorcio era algo desaconsejable por varias razones. Número 1, era incorrecto. Y número 2, no había otra persona, no había nadie más en el caso de ellos para que hubiese divorcio. El divorcio no se puede ver como una opción lista cuando las cosas son difíciles en la vida del matrimonio. El matrimonio es un espejo que refleja lo que ponemos frente. Si uno o ambos lados de la pareja tienen el divorcio en mente como una opción conveniente, el divorcio será mucho más probable si el matrimonio está fundamentado en la creación de la manera que Dios nos hizo. Entonces no se puede recurrir todo el tiempo a la separación. ¿Por qué? Porque es que muchas personas ven el matrimonio como un pacto y los pactos, para hacer pactos, tienen convenios. Quiero explicarle esto a todos. Tienen convenios y cuando alguien viola un convenio dentro de un pacto, entonces el pacto se rompe. El matrimonio no es un pacto con convenios así tan solamente. El matrimonio es un pacto donde se unen en una sola carne en el cuerpo, en una sola carne en el espíritu. Y esto usted lo va a ver más adelante, se lo voy a decir. No es tan solo un pacto que puede romper, no es tan solo un papel, es algo de carne y de espíritu. Siga esto, por favor, y yo sé que usted esto le va a edificar. Gloria al Señor. El divorcio, escuche bien, el divorcio será mucho más probable si usted lo tiene en su mente. Si usted dice, me pisaste aquí, me duele aquí, me hiciste aquello, te dejé y se terminó. Escuche bien. Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Jesús, citando Génesis 1:27, Jesús indica primero que Dios hizo al varón y a la hembra diferentes y que Dios une al hombre y a la mujer en matrimonio. Esto Jesús afirma la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Es la institución de Dios, no los hombres. Quien instituye el matrimonio es Jesús, es Dios Padre en el principio. Escuche, al regresar este asunto a la fundación de la Escritura, cuando Jesús cita la Escritura nuevamente, Jesús deja claro que las parejas deben abandonar su soltería, pero ¿sabe para qué? Para dejar a sus padres, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una relación de una sola carne. Y serán una sola carne. La ley de Dios no era para que un hombre abandonara a su esposa en cualquier momento. No, sino para que deje a su padre y a su madre y se una en una sola carne, viviendo y habitando con ella. Se unirá la mujer y los dos serán una sola carne, regresando a la creación. Jesús, en la declaración de Adán, Génesis capítulo 2, verso 23, vemos que hombres y mujeres como esposo y esposa son diferentes, sin embargo son unidos como un solo, complementándose a uno del otro de la carne. Adán dijo al
creación. Eva, o sea, ella es como yo. Es como si Adán hubiese dicho, tú eres diferente a mí, pero tú fuiste hecha para mí y de mí. Somos iguales, pero pero no somos iguales, pero somos lo mismo. Génesis habla claramente donde Adán nos dice que hombres y mujeres son diferentes desde la creación porque tienen recursos diferentes de creación, métodos diferentes de creación, tiempos diferentes en la creación, nombre diferente en la creación. Pero a pesar de todo esto, mis amados, estas diferencias fundamentales arraigadas en la creación entre la naturaleza del hombre y la mujer, Dios llama al esposo y a la esposa a ser uno en una carne. Este proceso de las cosas no igualmente vienen juntos en la parte del gran trabajo de Dios en el matrimonio, el trabajo de la santificación, el trabajo de proveer un buen equipo parental, porque el matrimonio es un equipo, por eso son diferentes. Hello. La idea de que ellos serán y sean y seamos una sola carne incluye la unión sexual. Claro que hay una parte espiritual, pero hay una parte carnal. El matrimonio debe ser complementado en la parte sexual. Un contrato que se firma ante los hombres, un matrimonio por negocio que no se consuma, no es un matrimonio. No es un matrimonio. Dice, la idea de que ellos se unan en una sola carne incluye la unión sexual. Hay gente que se casa por papeles hoy en día y nunca tienen una relación. Eso no es un matrimonio ante los ojos de Dios, aunque sí ante el papel legal de un hombre. Dice, la idea de que ellos se unan en una sola carne. Entienda esto. Para que un matrimonio se consolide, sea un matrimonio ante la ley de Dios, debe haber una parte sexual, pero también va mucho más allá de solamente la parte sexual. El matrimonio es dado no que dos personas deberán hacer una cosa juntos, sino que deben hacer todas las cosas juntos, o sea, en mutuo acuerdo. La referencia, en primer lugar, de la unión física de la carne, escuche bien, pero carne en el pensamiento hebreo representa al hombre completo. O sea, que el hombre cuando no tiene su esposa no está completo. No está completa la mujer tampoco. La unidad ideal del matrimonio cubre a toda la naturaleza. Escuche bien, es una unidad tanto del alma al igual que del cuerpo, de simpatía, de interés y de propósito. Los dos serán una sola carne. También prohíbe la poligamia. Escuche bien, ¿usted sabe qué es la poligamia? Es cuando una persona tiene más de una mujer, que se casan con una mujer, con dos mujeres, con tres mujeres, con cuatro mujeres. Escuche bien, y demuestra que esta era la intención de Dios desde el principio. A pesar de que la poligamia estaba permitida bajo el Antiguo Testamento, nunca fue lo mejor de Dios, y el hombre debió haber sabido esto al ver en Génesis 2:24. Vamos a multiplicar la tierra, vamos a tener muchas mujeres, vamos a hacer esto. Dios lo permitió, pero no era la idea del Señor de que el hombre tuviera todas estas mujeres. Si era permitido, pero no. Una cosa es lo que se permite y otra cosa es la que Dios ha instituido. Lo que Dios juntó a Jesús también les recordó a los fariseos que el matrimonio es una unión espiritual delante de Dios. El matrimonio no es meramente un contrato social, ¿me entiende? No es un contrato social meramente. Y como Dios lo ha unido, Él espera que el hombre honre lo que Él juntó y que el matrimonio se mantenga unido. Escuche bien, junto. Unidos por un yugo. Esta parte es poderosa. Antes, escucha bien, unidos por un yugo, como los bueyes en el arado, donde cada uno de ellos debe alar equitativamente para poder avanzar. Entre los antiguos, cuando las personas eran recién casados, ellos ponían un yugo sobre sus cuellos o cadenas sobre sus brazos para demostrar que ellos serían uno, unidos cercanamente y alando equitativamente los dos en los asuntos de su vida. Una carne.
lo que está expresando es un punto de vista del matrimonio, algo mucho más profundo que una conveniencia humana o una conveniencia social. Para ver un divorcio, vamos a llegar ahí, que mucha gente se desespera. Para ver un divorcio, escuche, cómo un hombre deshaciendo la palabra de Dios pone al asunto a una perspectiva radicalmente nueva. Escuche, Mateo 19, versos 7 hasta el 9. La controversia mosaica, la segunda respuesta de Jesús. Usted escuchó la primera, La segunda respuesta de Jesús sobre el matrimonio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio? Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué pues? Moisés autorizó que la mujer podía ser repudiada. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo a causa de fornicación, y se casa con otra, adulterará. Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿sabe qué? También adultera. Porque pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla. Sigue Jesús. Los fariseos pensaban equivocadamente que Dios exigía divorcio donde había inmundicia. Un dicho rabínico de ese tiempo decía así: si un hombre tiene una mala esposa, es un deber religioso, es como una mishvah el divorciarse de ella. Pero Jesús notó la diferencia entre mando y permitió. Entre un mando, entre te mandaron a que te divorcie y te permito que te divorcie. Jesús tomó la diferencia. El rabí tomó como rabí, como maestro. No como un maestro rachá. No, sino como un maestro, como rabí. Un rabí era un maestro que enseñaba con el caminar. Un rabí era un maestro que enseñaba con la mirada. Es el máximo nivel. Como rabí, Jesús comprendió que la diferencia es que Dios permitió, no que mandó a divorciarse. Dios nunca manda a que haya divorcio, pero sí lo permite en algunas circunstancias. Los fariseos pensaron que Moisés estaba creando o promoviendo el divorcio. De hecho, pensaban que él lo estaba controlando. Es la palabra que quiero utilizar. Por la dureza de vuestro corazón, el divorcio nunca es exigido, sino permitido por Dios en ciertas circunstancias, y Dios lo permite por la naturaleza de la dureza del corazón humano. Jesús hubiese dicho esto. Jesús dijo esto. Así está el asunto. Y aquí está el permiso de Dios cuando el pecado y la dureza del corazón humano ha hecho lo ideal inalcanzable. ¿Qué es lo ideal? Que el matrimonio se mantenga junto, unánime. Pero a veces el matrimonio a las personas, a las parejas, es inalcanzable. Pregúnteme por qué. Primero, el matrimonio es algo de propósito. Y muchas personas, hablando de un cristiano, cuando simplemente ve una mujer o ve un hombre que persigue o que tiene los atributos que le gusta físicamente o en algunos ideales, dice, es la correcta, es el correcto.
Pero también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo debe dirigirnos hacia toda verdad. Y todo es todo, hacia toda verdad. La dirección del Espíritu Santo en una pareja, de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre, debe ser dirigido por el Espíritu Santo. También esta cita no tan solo se aplica a decisiones de éxitos y fracasos en negocios, en empresas o en bienes. Esta cita que claramente la palabra nos dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero sus fines son de muerte. Un pastor me enseñó hace un tiempo, me dijo, un buen matrimonio te puede llevar al cielo, pero un matrimonio te puede llevar al mismo infierno. Es importante que usted entienda y comprenda estas palabras que hoy le quiero decir con mucho respeto. La dirección del Espíritu Santo con la persona que te vas a casar es importante. Muchas personas vienen del mundo y se conocen en el mundo y se conocieron, pero quien los llamó fue un atributo quizás físico y quizás algunos ideales que tenían cosas en común, pero nunca el Espíritu Santo les pudo hablar. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban desconectadas de Dios. Y cuando andamos en el mundo, andamos desconectados, andamos muertos. Todo el que está fuera de Dios, aunque respire, está muerto. Suena duro, pero es la verdad. Nosotros alcanzamos la verdadera vida irreal y somos avivados cuando recibimos a Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos va direccionando. El corazón es importante, pero es engañoso más que todas las cosas y solamente Dios lo conoce. ¿Usted está aquí? Yo espero que sí. Entonces, hay personas que vienen del mundo y ellos se someten a Dios y Dios los une también dentro de la iglesia, une su matrimonio, santifica su matrimonio y Dios une su propósito. Porque es que el matrimonio, más allá de una atracción personal, es de propósito. Y cuando usted se casa con la persona que Dios no le dijo, aunque usted se case legalmente, usted está pecando. Porque no fue la persona que Dios le dirigió. Es como, esto yo lo que le llamo es como una fornicación. Es una adulteración específicamente de los espíritus, porque te estás uniendo con alguien que Dios no tenía para ti. Y por eso empieza el problema. No quiero irme muy profundo a esa parte, quiero seguir. Entonces, cuando dos personas vienen del mundo, el hombre no quiere a la mujer, o el hombre dice, no quiero, lo único que voy a hacer es que nos convertimos, pero convertidos tienen algún problema. La mujer se va de la casa, o el hombre se va de la casa, o la mujer echa el hombre de la casa, o el hombre echa a la mujer de la casa, y vienen problemas, y vienen dificultades. Pero ¿qué pasa con la situación cuando esa mujer quiere estar con este hombre, pero no quiere un compromiso, y esta mujer está dándole su cuerpo a otros hombres? ¿O qué pasa cuando es viceversa, cuando el hombre quiere estar con esta mujer para satisfacer un deseo carnal, pero no quiere un compromiso en un hogar? No quiere a Cristo en su corazón. Estamos hablando de adulterio. Hay un problema aquí. Entonces, estas dos personas se divorcian, se dejan, y uno es cristiano y el otro no es cristiano. La mujer es cristiana y el hombre no es cristiano. Y no hay una reconciliación, y no hay un mutuo acuerdo. Porque la Biblia nos enseña claramente que si alguien se convierte a la fe y la otra pareja no se convierte y ambos llegan a un acuerdo, pueden estar juntos. Y de hecho, cuando están juntos en intimidad, en una relación coital, el que es cristiano santifica al que no es cristiano, el que no está en la fe. Pero cuando no hay un acuerdo, que ya uno es cristiano y el otro no, y la otra persona sigue adulterando y tiene fruto en su vida, en su vientre, si es mujer, si es hombre, en sus genes, tiene fruto de ese adulterio, entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo he tenido muchos casos como pastor, y mucha gente no cree y viene con dolor, dice, me voy a perder, me voy para el infierno, todo se va a destruir porque yo
me descarrié con mi esposa o con mi esposo, ahora me convertí, ella tiene otro hombre y yo qué voy a hacer. Escúcheme bien, póngame mucha atención con esto. Cuando lo ideal es inalcanzable, es por el pecado y la dureza del corazón humano. El pecado y la dureza del corazón humano. El pecado y la dureza del corazón humano. Otros, siendo cristianos, se casan sin dirección de Dios y también no pueden estar juntos con esa mujer, no pueden estar juntos con ese hombre y caen en adulterio, tanto el hombre como la mujer. Si ambos deciden perdonarse, pueden estar juntos, por si hay una dureza del corazón en un lado o en el otro, o no llega al nivel de perdonar a la otra persona para estar juntos, entonces es mejor que se separen, porque el perdón no es un recuerdo continuo de que te perdoné y del pecado que tú hiciste. Yo quiero que usted bien entienda cada palabra que estoy diciendo en este momento. El matrimonio es un acto humano y es un acto espiritual, es un acto sexual y es un acto espiritual de unión de almas. Siga esto con todo el corazón que se lo estoy diciendo. Por eso tiene que haber direccionamiento de las personas que quieren el matrimonio. Pero usted puede casarse, pero no porque Dios lo mandó, sino porque Dios lo permite. Y Dios estará con usted, pero Dios no te mandó a dejar a tu esposa, a dejar a tu esposo. No, pero cuando no hay un acuerdo, porque tú estás en las manos del Señor como mujer y este hombre no quiere y quiere vivir probando otros placeres en otras mujeres, está fornicando, él está adulterando, tú estás en toda libertad de lo que le llaman los judíos el kubab, la carta de divorcio, el kubab, la carta de divorcio a esa mujer, a ese hombre, y rehacer tu vida. Esa es la segunda respuesta de Jesús. Quiero seguir, no quiero detenerme, quiero hice ese paréntesis ahí porque necesitaba soltarte esto y seguir trabajando en esto. Escuche bien, Él no mandó a que nadie se divorcie, pero hay casos específicos o el caso específico que lo permitió. Entiéndase esto, estoy a la luz de la palabra y del comentario que hemos trabajado y hemos preparado. Los fariseos pensaron que Jesús estaba creando y promoviendo el divorcio, ciertamente, pero no fue así. Escuche bien, dureza de vuestro corazón. El pensamiento no es tanto la crueldad de los esposos hacia las esposas, sino de no responder a la mente y a la voluntad de Dios. A veces el corazón del lado ofensor, del que ofende, es duro y no hacen lo que debe hacer para poder reconciliar la relación. A veces el corazón del lado del ofensor es tan duro, tan grueso y se rehúsa a reconciliarse y dejar pasar la ofensa, aunque cuando hay una contrición, o sea, un arrepentimiento, a menudo la dureza del corazón es igual en ambos lados. El divorcio nunca se debe pensar como algo que es ordenado por Dios. Es una opción moral neutral que Dios permite. Porque usted que quiere estar con su esposo, pero él no quiere estar con usted. Porque él quiere estar con otra mujer, porque se quiere quedar en ese pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, dime? ¿Dónde te quedas? ¿Te mueres ahí? No. Él está en eso. Hay dureza en su corazón. Tú puedes hacer tu vida. Está ahí la palabra de Dios. No estás obligada a morirte ahí. Oh my God. Salvo por causa de fornicación. Jesús interpretó el significado de la palabra inmundo en la ley mosaica, demostrando que se refiere a la inmoralidad sexual. O sea, el rabino Shammai en cierto punto tenía la razón. Algo que pudiese desagradar al esposo, por tanto, el divorcio y la libertad del poder casarse de nuevo sin pecado solamente está permitido por la inmoralidad sexual. Escúcheme bien, la libertad de poder casarse está por la inmoralidad sexual.
te fuiste de tu casa, de tu matrimonio, el hombre te echó de la casa, la mujer te echó de la casa y esa mujer o ese hombre siguió con otras parejas, uno de los dos se reconcilió con Cristo y se decidió casar, y cuando se decidió casar, entonces ya se casó, entonces la mujer quiere que vuelva a él o a ella y le trae una cita bíblica, y mucha gente cae en querer dejar su segundo matrimonio, cuando eso sí es una falta ante Dios, porque ya el otro matrimonio no es válido. ¿Usted está aquí? Yo espero que sí. Jesús interpretó el significado de esta palabra, y eso es así, la inmoralidad sexual. La palabra antigua griega para inmoralidad sexual es porneia. Es una palabra amplia, cubriendo un amplio rango de impropiedad sexual. Uno puede ser culpable de porneia sin haber realizado el acto de adulterio. Se debe de admitir que la palabra porneia es la misma que se usa. Porneia cubre por completo el rango dicho de pecado y no debería estar registrado, al menos en el contexto que requiere. Para este permiso de divorcio, el apóstol Pablo añadió el abandono por un cónyuge incrédulo. Cuando uno no cree, para este permiso de divorcio, el apóstol Pablo añadió el abandono por un cónyuge incrédulo. 1 Corintios 7:15. Notamos que la incompatibilidad, ya no amarse mutuamente, brutalidad y miseria no son causas para el divorcio, aunque pueden ser causas apropiadas para una separación y un celibato dentro del matrimonio. Consecuentemente, como Pablo indica en 1 Corintios 7:11, estas palabras de Pablo demuestran que un matrimonio cristiano podría de hecho separarse por causas que no justifican un divorcio bíblico. Podría de hecho, escuche bien, por causa que no vienen a un divorcio bíblico. Puede ser por un sentido desacertado de la espiritualidad, puede ser por causa de la infelicidad general o conflicto, abuso, miseria, adicción, pobreza. Pablo reconoce sin animar en lo absoluto que uno pueda apartarse en dichas circunstancias, pero no se puede considerar a sí mismo divorciados con el derecho de volverse a casar porque su matrimonio no ha sido separado por causas bíblicas. La causa bíblica, ya yo se la dije a usted, la fornicación. Estos problemas son tan serios, sin embargo, quedan cortos. El permiso bíblico para el divorcio, para que haya una separación, pero se espera de todo corazón que las parejas honren sus votos, que no haya separación. En lo que respecta a Dios, todavía están casados. Escúcheme bien, hay gente que hay proceso, hay miseria, hay dificultades, hay pobreza. Voy a dejarte, tú no me mantienes, tú no me ayudas. Todo eso puede haber que las parejas se tengan un celibato, o sea, se tomen un tiempo. Ay, yo no te amo, no te quiero, todo se puede restaurar. El permiso bíblico para que haya un segundo matrimonio legal ante Dios y bendecido por Dios es la fornicación. Que yo me dejé de ese hombre, pero no fue por fornicación, pero después me metí con aquella mujer o con aquel hombre. Ya hubo fornicación. Intentan volver de nuevo o vuelven de nuevo, pero ya vuelve otra vez el asunto. Es porque había un pecado ahí en el medio que ya los había separado. Espero que usted esté aquí conmigo. Escuche esto, es bien importante.
El que se casa con la adúltera, la razón por la cual una persona que no ha tenido un divorcio legítimo adultera cuando se vuelve a casar, es porque ellos no están divorciados ante los ojos de Dios, ya que su matrimonio previo nunca fue disuelto por causas bíblicas. Ese matrimonio aún es válido y es culpable de bigamia y adulterio. Pero si tienes una prueba de esto, hermano, pero yo también le fallé a mi esposa y le fallé a mi esposo, yo también estuve con otra pareja, pero ok, ya no tienes otra pareja, estás cristiana, estás cristiano, y ¿qué dice ella? Que no te quiere, que no quiere estar contigo y tiene otro hombre o tiene otros hijos o otra familia. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te quedas ahí? No, hay una causa, que hay un pecado de por medio, y como tratas de cercanía, hay dureza en el corazón de ese hombre, de esa mujer. Estoy siendo bien explícito y bien claro con esto. Esta enseñanza de Jesús nos demuestra que el matrimonio como una promesa hecha por Dios a nuestro cónyuge. Cuando usted se casa con una mujer, con un hombre, usted tiene todo el deber de cumplir. Usted no se separa por pobreza, no se separa por miseria. No. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 7:17. Como Dios llamó a cada uno, así haga. En el contexto, una de las ideas de Pablo, esta es la declaración, fue una advertencia en esta declaración acerca de tratar de deshacer el pasado con respecto a las relaciones. Dios nos dice que nos arrepintamos de cualquier pecado y después seguir adelante. Si tú estás casado con tu segunda esposa después de haberte divorciado erróneamente a tu primera esposa y te haces cristiano, no pienses que ahora debes dejar a tu segunda esposa y regresar con tu primera esposa. Trata de deshacer el pecado como es Señor te ha llamado. Camina en este lugar ahora. Quédate con tu mujer, con tu esposa. No rompa tu matrimonio. Según Mateo 19, del verso 10 al 12, los discípulos preguntaban acerca del matrimonio y él se libertó. Cualquier duda que tengas, puedes escribirnos a kevinsepulveda@gmail.com. Entra a nuestro Facebook, nuestra página, el apóstol Kevin Sepúlveda, en nuestro Instagram, Kevin Sepúlveda Oficial, y serás edificado. Te vamos a responder cualquier respuesta. Espero que Dios te haya hablado. Es un poco largo este material, pero sé que te va a bendecir en el nombre de Jesús. Espero que todo haya sido muy claro. Cualquier duda o pregunta, escríbeme por vuelta de correo. Este material es profundamente largo y espero Dios te siga llenando de grandes bendiciones. Recuerda, ahí en las causas, y tengo más para ti. Puedo mandarte una copia del material y bendecirte con estas enseñanzas que hemos trabajado, y sobre todo con la base de un gran hombre de Dios, David Guzik. Dios te bendiga mucho.